Me voy a esperar unos minutitos a ver si alguien más se une. ¿Está bien? Sí, está bien. En 5 minutos comenzamos, no se preocupe. Ok. Sí, está bien.
Buenas noches, con espectadores de MedPassion. Pero sí. Buenos días, buenas noches a todos. A nombre de MedPassion le damos la bienvenida al webinar titulado Apendicitis aguda en el paciente pediátrico. El día de hoy nos acompaña la doctora Andrea Márquez Lomas de la Universidad Anáhuac Mayap del Hospital General Regional LIC Ignacio García Teles. Por favor, puede comenzar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Márquez Lomas y soy médico interno de pregrado del Hospital General Licenciado Ignacio García Telles. Y les voy a presentar apendicitis aguda en el paciente pediátrico. Bueno, la definición. Como su nombre lo dice, apendicitis, itis es un proceso inflamatorio. Entonces, apendicitis es el proceso inflamatorio agudo, el cual va a involucrar al apéndice. Y es muy importante debido a que es la causa número 1 de emergencia quirúrgica en pacientes pediátricos, además de ser una de las causas más comunes de dolor abdominal en dichos pacientes. Por lo tanto, el diagnóstico debe ser muy rápido, ya que si se tardan más de 72 horas en diagnosticar estos pacientes, podría causar una ruptura del apéndice, lo que les podría generar una peritonitis. Bueno, vamos a empezar con un poquito de historia. Son estas 5 personas, estos 5 doctores, son las personas más influyentes que hemos tenido para la apendicitis y para varias otras cosas. Empezando con Andreas Vesalius, es de nacionalidad belga, el cual descubrió y, bueno, no descubrió, estudió y develó la anatomía humana en 1543, creando De Humani Corpus Fabrica, el cual estructura todo el cuerpo humano y es uno de los pioneros de la anatomía moderna. Posteriormente está Jean Fernel, el cual era un médico galeno, el cual introdujo el término de la fisiología para el estudio de las funciones corporales y fue el pionero en la descripción de la patología, fisiología y terapéutica, por lo cual escribió un libro en 1554 llamado Medicina, en el cual explicaba estos 3 temas. En 1886 está Reginald Fitz, el cual fue un profesor de anatomía de la Universidad de Harvard. Él fue de los primeros que identificó la apendicitis como una entidad clínica y patológica. Y él dijo que se requería un tratamiento quirúrgico en un texto llamado Inflamación perforante del apéndice veriforme, el cual fue en 1886. Luego en 1889, muchos les ha de sonar el nombre McBurney, fue un cirujano de Boston, el cual describió todas las manifestaciones clínicas de la apendicitis aguda temprana antes de la ruptura, incluyendo el punto de hipersensibilidad abdominal máxima, el cual conocemos como el punto de McBurney, el cual está localizado entre el ombligo y la cresta ilíaca. Lo divides en 3, esa línea, y el tercio distal es el que conocemos como el punto de McBurney, que es el que nos ha servido para identificar una posible apendicitis en todo tipo de paciente. Y finalmente tenemos al doctor William Hasted, que fue el cirujano, el cual desarrolló varias técnicas quirúrgicas, las cuales son usadas para tratar la apendicitis. Bueno, la anatomía. El apendicitis está localizado en el cuadrante inferior derecho del abdomen en la mayoría de los pacientes, al menos que tengan algún tipo de anormalidad congénita
como el situs inversus, o que hayan tenido una reparación de hernia diafragmática, gastrosquisis u onfalocele, pero normalmente se encuentra en el cuadrante inferior derecho y el 60% de las veces se encuentra retrocecal, pero también se puede encontrar subcecal, postileal, preileal y pélvica, y mide aproximadamente de 6 a 10 centímetros. Esta medida es muy importante ya que cuando se diagnostica el apéndice, la apendicitis, en el ultrasonido van a reportar un tamaño de, no sé, de 14 centímetros, lo cual significa que el apéndice probablemente esté inflamada o está por un proceso inflamatorio, lo cual podrías deducir que tiene el paciente una apendicitis. Por eso es muy importante tener en cuenta y tener en mente esta medida. En el primer año de vida, el paciente pediátrico tiene el apéndice en forma de cono, por lo cual en pacientes neonatos es muy difícil que cursen con un periodo de apendicitis, porque hay menos probabilidad de obstrucción. Sin embargo, siempre puede pasar. Los folículos linfoides se van a encontrar cerca del epitelio del colon y pueden causar una obstrucción que puede ser causada por algún virus que se va a llamar la hipertrofia linfoide. Y este aumento va a estar subdesarrollado en los niños, el aumento que cubre el apéndice, por lo tanto no va a poder contener el material purulento y va a causar la ruptura o perforación del apéndice mucho más fácilmente, lo cual va a llevar al paciente pediátrico a una peritonitis. También es importante mencionar que los folículos linfoides van a encontrar su tamaño final hasta la adolescencia. Es por eso que durante la adolescencia los picos de apendicitis van a aumentar. Los casos de apendicitis van a aumentar. La apendicitis va a ser causada por una obstrucción del lumen apendocercal, como se encuentra en la imagen de aquí. ¿Hay alguna manera en que se vea mi mouse como para poder? Se observa su... A ver, creo que ya. Se puede ¿Ven ahí observar mi su mouse mouse, o no se no? preocupe, sí se puede ver. ¿Sí? Ok, perdón. Gracias. Fisiopatología, la apendicitis es causada por la obstrucción del lumen apendocecal, que puede ser causado por materia fecal, comida sin digerir, los folículos linfoides alongados o una rotación del apéndice, ya sea por algún procedimiento quirúrgico anterior u otras cosas. Y también puede ser causada por una infección parasitaria. También existen otros patógenos, los cuales van a causar la hiperplasia linfoide, que es de las que les hablé un poquito anteriormente. Y estos patógenos van a ser el adenovirus, la rubiola, el Epstein-Barr, el Ascaris lumbricoides, entre otros. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos folículos van a aumentar, los cuales va a causar una obstrucción aquí en esta parte, puede ser parte del apéndice. Luego, ya sea por el fecalito o por la hiperplasia, el apéndice va a seguir produciendo moco, porque no sabe que está obstruida. El apéndice se va a inflamar y porque va a haber un aumento de presión adentro del apéndice. Ese aumento de presión va a causar que las fibras nerviosas viscerales que se encuentran cerca del apéndice se presionen, lo cual va a causar el dolor el típico dolor que conocemos, que va a estar en el cuadrante inferior derecho del paciente. Posteriormente, como en el apéndice también existe esta flora
bacteriana que tenemos todos los seres humanos, como el E. coli o el Bacteroides fragilis, va a causar una producción de bacterias. Se van a multiplicar, lo cual va a causar un aumento de los leucocitos, ya que va a ser una indicación de una inflamación en el apéndice. Luego, posteriormente, el apéndice va a seguir inflamándose, va a haber una dilatación y un endurecimiento del lumen apéndico-cecal y va a causar una compresión de los vasos sanguíneos, lo cual va a causar una isquemia del apéndice, haciendo la pared del apéndice más frágil, causando posteriormente ya una ruptura del apéndice y todo el material que estaba adentro del apéndice va a causar una peritonitis, ya que se va a ir todo el peritoneo y pues eso es lo que va a causar la infección. Por eso es muy importante diagnosticar una apendicitis a tiempo. Entonces, como para recapitular, esta inflamación del apéndice causa una peritonitis. Ese dolor va a ser un dolor abdominal localizado y la perforación va a liberar las bacterias a la cavidad peritoneal. Y lo que les había mencionado anteriormente, esta perforación ocurre normalmente en las primeras 72 horas. ¿Tienen alguna duda de la fisiopatología? ¿No? Bueno, voy a continuar. Bueno, la epidemiología. La apendicitis es el indicador más común de cirugía de emergencia pediátrica y es diagnosticado por medio del dolor abdominal en 1 de cada 8 pacientes. Y el riesgo de perforación es mucho más grande en neonatos, de un 83%. Y esto es debido a que en neonatos es demasiado, como no es tan común, es demasiado difícil también saber que es que el apéndice va a estar perforado, o que es más fácil que el neonato llegue a una peritonitis mucho más fácil, debido a que el paciente neonatal no te puede decir me duele en el cuadrante inferior derecho, o no te puede decir su sintomatología. En los adolescentes mayores a 12 años, y es mucho más fácil poderlos controlar con antibióticos o tener algún tipo de intervención quirúrgica temprana. Luego, el riesgo de muerte por una apendicitis, la verdad es que es relativamente bajo. En Estados Unidos es del 9%, en Europa es del 8% y en África es del 2%. Entonces, la etiología, como ya se lo había mencionado anteriormente, es causada por una obstrucción, ya sea por fecalitos, apendicolitos o por la hiperplasia linfoide. El apendicitis se va a clasificar de acuerdo al progreso de la enfermedad. Entonces, la clasificación, en la fase 1, que es la fase congestiva o edematosa, es cuando apenas hay una inflamación del apéndice. La fase 2, la supurativa, es cuando ya va a haber un material purulento y ya va a haber una sobreproducción bacteriana adentro del apéndice. La fase 3, que es la gangrenosa, que es cuando ya va a haber una isquemia del tejido del apéndice y ya hay una probabilidad de ruptura. Luego, dependiendo del libro, se queda en 4 fases o en 5. En este lugar donde lo encontré, lo divide en la fase 4 y la fase 5, que son las fases perforadas. La diferencia es que la fase 4
es una peritonitis localizada y la fase 5 va a ser una peritonitis generalizada. Entonces, en la fase 1 va a haber una hiperemia de la pared, va a haber una congestión vascular de predominio venoso y va a haber un edema de la mucosa, como su nombre lo dice. En la fase supurativa va a haber congestión vascular, va a haber compromiso venoso y linfático, va a empezar la proliferación bacteriana y van a haber pequeñas lesiones isquémicas en la mucosa y pueden causar algún tipo de absceso en su pared. En la fase 3, que es la fase gangrenosa, ahí es, como su nombre lo dice, va a haber algún compromiso vascular, arterial, venoso y linfático, lo cual va a causar una necrosis en el apéndice. Este va a tener un gran componente inflamatorio y va a tener una mayor cantidad de material purulento. Va a causar también una trombosis de los vasos del mesapéndice, hemorragia, ulceración y necrosis de la mucosa. En la fase 4, que es la fase perforada con peritonitis localizada, va a ser cuando la pared apendicular se perfora, pero en la liberación del material purulento va a ser a menor a 50 mililitros. Así es como uno va a distinguir entre la peritonitis localizada y la peritonitis generalizada, por esos 50 mililitros. Menor de 50 mililitros es localizada y mayor de 50 va a ser generalizada. Y también en esta fase es en donde se puede formar un absceso. Y bueno, en la fase perforada con peritonitis generalizada, igual que la anterior, la pared apendicular se perfora, pero el material purulento va a ser mayor a 50 mililitros y va a infectar a toda la cavidad abdominal. Bueno, como ven, esta es una lista muy larga de todos los diagnósticos diferenciales de la apendicitis aguda. Pueden ser causas gastrointestinales, bueno, aquí no entran ginecológicas porque son pacientes pediátricos, pero genitourinarias, entre otras. Entonces, sí es muy importante saber identificar los diferentes signos, los laboratorios que tengan los pacientes pediátricos y también darte cuenta de los otros signos o síntomas que podrían tener estos pacientes para poderlos descartar y usar también ayuda de la imagenología que tenemos, como el ultrasonido, un TAC o una radiografía. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer por medio de los signos y síntomas, la exploración física, los laboratorios y la imagenología. En los signos y síntomas, aquí ven, les hice una pequeña gráfica para poder diferenciar entre los signos y síntomas más comunes entre los neonatos, preescolares, escolares y adolescentes. Si nos damos cuenta, en neonatos, el síntoma más característico es la distensión abdominal y por eso lo hace mucho más difícil diagnosticar, porque a un neonato hay millones de cosas que le podrían causar una distensión abdominal. Entonces es muy difícil poder decir, es una apendicitis. En preescolares hay un dolor y sensibilidad abdominal, ya va a haber fiebre, que es igual uno de los signos mucho más específicos de la apendicitis. Y pueden tener vómito. En los escolares, igual está la distensión abdominal, el dolor y sensibilidad abdominal. Y en adolescentes, la distensión abdominal está en el 98%, pero al mismo tiempo van a tener sensibilidad abdominal, que no es lo mismo. Van a tener vómito
y no es tan común que tengan fiebre, pero sí es posible. Ahora, también en neonatos es importante saber que los neonatos, obviamente, su dolor o como no se van a sentir más su irritabilidad, lo van a, no sé cómo explicarlo, su dolor, en vez de decirte, ay, me duele, te lo van a manifestar con irritabilidad o con letargia. Doctora Márquez, Luego, al una momento del pregunta, doctora Márquez, sobre un espectador. sí, Dice que el exceso de medicamentos o quistes en adolescentes puede desarrollar una apendicitis. ay, perdón, no escuché bien la pregunta, es que se El corta. exceso, el exceso de medicamentos o quistes en adolescentes puede desarrollar una apendicitis. El exceso de, a ver, es que no lo escucho todo completamente. Voy a ver el chat. ¿Está ahí? O, Ve como preguntas y respuestas. ah, Dice no. que el exceso de medicamentos o quistes en adolescentes puede desarrollar apendicitis. Mm, El exceso de quistes puede desarrollar apendicitis Sí, o en medicamentos. pacientes pediátricos Adolescentes. con medicamentos. Mm, Pues si, si el quiste o el absceso está cerca de... Es que no es posible, no creo que sea posible, la verdad, porque es muy diferente. Ya. Otra pregunta también de No sé. Lisette Jenny. Ujú. ¿Qué signos y síntomas me sugieren una apendicitis complicada en pacientes pediátricos? Los que en pacientes pediátricos, estos son los signos y síntomas que les en esta tablita. A ver, aquí está. Es que ahorita va los signos, estos nada más eran los síntomas, pero como les dije, se tiene que dividir a fuerza los signos y síntomas de acuerdo a la edad de tu paciente, porque no es, bueno, ya saben, en pediatría pues no es lo mismo que con adultos, que bueno, tienes un cuadro y ya. En pediatría sí se tiene que dividir por edades, porque no se van a manifestar de la misma manera. Igual como lo mencioné igual anteriormente, en la anatomía del apéndice, pues la anatomía del apéndice de neonatos es mucho, mucho más diferente. Entonces, en neonatos, uno de tus síntomas va a ser distensión abdominal, irritabilidad y puede llegar el paciente a tener sepsis. Por eso tienes que tener mucho cuidado y son los que tienen mayor índice de mortalidad en apendicitis. En preescolares vas a tener distensión abdominal, anorexia, vómito, fiebre, diarrea y dolor o sensibilidad abdominal, que pueden ser los signos que les voy a decir después, que va a ser el McBurney, la talopercusión, el signo del psoas, el signo del obturador, pero eso se los voy a decir en la siguiente diapositiva. En escolares va a ser distensión abdominal, anorexia, vómito, sensibilidad abdominal y ya no es tan común la fiebre en este tipo de pacientes. Ay, perdón. Y Otra, ya en adolescentes, los adolescentes ya se van a presentar como adultos porque ya tienen más de 12 años. Entonces ahí los signos y síntomas que va a tener un adolescente va a ser muy similar a un adulto, que va a ser distensión abdominal, igual anorexia, vómito, sensibilidad abdominal y en el 21% pueden presentar fiebre. otra pregunta de Héctor. Dice su Ujú. pregunta, ¿existe algún signo clínico que me permita precisar alguna etiología de la apendicitis en neonatos? No, es que en neonatos
por eso no hay ningún signo que te pueda decir, esto es apendicitis en neonatos. La mayoría de las cosas va a tener que ser por descarte, porque igual de la misma manera no es una enfermedad que sea tan común en neonatos. Entonces no existe ningún signo o síntoma que en neonatos te diga, esto es apendicitis. Ya. También Entonces por eso es tan mortal. también Mande, el perdón. espectador Alejandro Seup ha levantado la mano. ¿Quiere hablar Ujú, por el chat o quiere sí. por voz? ¿Por voz o por chat? Como usted lo desea, doctora Márquez. ¿Yo? Sí, Perdón, pensé que le está preguntando a él. Por voz está bien, no hay problema. ya le solicité a que reactive el audio. ¿Puede hablar Zeus, Alejandro Zeus? ¿Me escuchan? Hola, Sí. hola, ¿qué tal? Buenas noches. Alejandro Vázquez, cirujano pediatra. No hay en realidad un signo o síntoma que nos indique que un neonato tenga apendicitis. Generalmente los neonatos se manifiestan con irritabilidad, vómitos, fiebre y distensión abdominal. Entonces, para eso tenemos que hacer estudios, obviamente, para descartar otras patologías, ¿sí? Lo principal ahí es la placa de abdomen. En los neonatos generalmente se manifiesta como oclusión intestinal. Entonces, el niño deja de evacuar, comienza a vomitar biliar y en su placa se va a ver niveles hidroaéreos. ¿Sí? Eso es lo que nos puede dar un, una luz de que el niño puede estar pasando con una apendicitis por un síndrome oclusivo del neonato. Así es. O del lactante. El lactante también se manifiesta así. Distensión abdominal, vómitos biliares y oclusión intestinal. ¿Sí? Sería todo. Gracias, Pero claro, doctor. voy a desactivar mi micrófono. Continúa, por favor. Ya puede continuar, doctora. Gracias. Bueno, en la exploración física están estos signos, los cuales la mayoría de las veces solo nos van a servir para pacientes en preescolares, escolares, ya que en neonatos va a ser un poco más difícil, como lo comentó el doctor anteriormente. Uno de los más clásicos es el signo de McBurney, como se les mencioné anteriormente, que es dolor en el tercio externo de una línea recta entre la espina ilíaca anterior, derecha y el ombligo. Cuando hay una presión en esa zona, el paciente debe de gritar de dolor y esa va a ser una de las indicaciones principales que el paciente podría tener una probable apendicitis. Luego está el signo de Robson, el cual es en la presión en el punto opuesto al signo de McBurney. O sea que va a estar que va a tener un dolor en el punto de McBurney, pero presionando el lugar opuesto. Posteriormente está el signo del psoas. El signo del psoas es el paciente, lo pones en decúbito supino y vas a agarrar la pierna derecha del paciente y la vas a flexionar hacia su pecho. Y el paciente le debe de doler, igual debe de gritar de dolor. Eso va a ser igual un signo de una probable apendicitis o una irritación peritoneal. Está el signo del obturador, que igual el paciente está en decúbito supino. Sin embargo, vas a hacer una flexión y rotación externa del muslo derecho y el paciente igual debe de tener un dolor muy intenso en la zona donde está el apéndice, cerca del punto de McBurney. Y la talopercusión, que uno
y el paciente igual está en decúbito supino, agarra su pierna derecha y le das unos golpes o percusión en el talón del paciente, y esa percusión en el talón le va a causar un dolor en el punto de McBurn en el paciente. Y el signo del rebote, que es un signo más bien de irritación peritoneal, que es cuando el apéndice ya se encuentra perforada, es cuando uno presiona el abdomen en cualquier zona, y cuando suelta el abdomen, el paciente tiene un dolor inexplicable, se retuercen del dolor. Entonces, estas son las indicaciones de una posible apendicitis, que te va a servir para pacientes normalmente preescolares, escolares o adolescentes. Incluso en adultos te sirven todos estos signos. Luego se encuentran los laboratorios. En los laboratorios vamos a encontrar los leucocitos elevados en un 96% de los pacientes y deben de tener más de 14,000 leucos. Si se puede hacer una PCR, si está en la fase gangrenosa, va a tener más de 1 miligramo por decilitro. Y si se encuentra en la parte o en la fase perforada, va a tener más de miligramos por decilitro. Y ya sé que en algunos hospitales no se tiene, pero pues también está la procalcitonina, que es un buen indicador. Y debes de tener más de 0.18 nanogramos por mililitro. Luego vienen unas tablitas que todos conocemos, que son los que nos van a ayudar a dirigir o a ayudar a descartar o a confirmar nuestro diagnóstico de apendicitis. Ahorita, anteriormente se utilizaba el Alvarado, pero ya se hicieron varias pruebas y ahorita para pacientes pediátricos, el Pediatric Appendicitic Score es el que es el mejor para el diagnóstico de una apendicitis. Este va a valorar si el paciente tiene anorexia, si tiene náusea o vómito, si su dolor va a migrar del epigastrio a la fosa ilíaca derecha, si tiene una fiebre mayor a 38 grados centígrados, si tiene dolor al toser, a la percusión o al brincar. Normalmente esos pacientes llegan con una marcha letárgica, que no pueden, que se están agarrando la fosa ilíaca, bueno, el punto de McBurn, y no pueden ni siquiera caminar. Ese es igual una de las, de las indicaciones o de las fases que tiene el paciente. Y esto por eso te da 2 puntos. Igual que esté depresible el cuadrante derecho, que tenga leucos mayor a 10,000 o neutrófilos mayor a 7,500. Y este es un total de 10 puntos. Dependiendo de los puntos que tenga el paciente, va a ser el tratamiento o la sospecha que va a tener, que vamos a tener. Entonces, si tiene un score menor a 3, es muy poco probable que el paciente tenga una apendicitis. Por lo tanto, puedes dar a los pacientes, los vas a poder dar de alta siempre y cuando se les explique que si tiene alguno de los otros síntomas, como si empieza a presentar más fiebre, o si el dolor en realidad no cesa, o si empieza a tener vómitos, pueda acudir a urgencias para una reevaluación. Ay, perdón. Luego, si tiene un score de 3 a 6, es indeterminado para la apendicitis. Puede ya haber una consulta quirúrgica, puedes solicitar un ultrasonido o una radiografía, vas a hacer una exploración abdominal
y ya se tiene en observación al paciente. Y normalmente ya cuando tienes una consulta quirúrgica, un cirujano pediatra va a ver al paciente y él va a determinar si si se opera o no se opera al paciente. Y por último, mayor a 7 u 8 ya es un alto riesgo de apendicitis y es casi, o sea, sí va a haber consulta quirúrgica y normalmente esos pacientes se van a tener que operar, van a tener una intervención quirúrgica. Obviamente respaldado por una imagen urgente, pero todo depende de las pautas de cada país y de cada hospital. Luego está la escala de Alvarado, que es la que conocemos. Y la escala de Alvarado, como dije anteriormente, ya no se usa. Y en nuevos artículos se ha descrito que la escala de Alvarado simplemente te va a ayudar a descartar que no tenga apendicitis. O sea, si tiene menor a 5 puntos, no es apendicitis y ya. Para lo demás, no te funciona para saber qué grado de apendicitis va a tener el paciente. Simplemente, algunas de las guías internacionales mencionan que la escala de Alvarado, menor a 5 puntos, nada más descartas apendicitis y de lo demás ya no se debe de usar dicha escala. Doctora Márquez, ahí tiene una pregunta respecto a Héctor. Su pregunta es, ¿en su hospital toman como predictor de diagnóstico probable la PCR? Le dice que le llama la atención por su baja especificidad, dado que se positiviza por cualquier entidad. Pues en el hospital no, en mi hospital no se toma la PCR como un dato, como ustedes dicen, es muy poco específico. Pero la PCR no lo vas a utilizar simplemente para hacer un diagnóstico del paciente, o sea, no nada más vas a ver la PCR y vas a decir, ah, sí, tiene apendicitis. No, es el conjunto de todos los signos y síntomas que puede tener el paciente, más imagenología, más, o sea, es una suma de cosas. Sí, la PCR no es específica, pero sí te da una pauta de que hay un proceso inflamatorio. Otra pregunta. No ¿Respondí la pregunta o no? Sí. Bueno, está la imagenología. La imagenología, bueno, primero vienen las radiografías simples de abdomen. Como lo sabemos, estas no son específicas y nos van a servir simplemente para igual descartar otras posibles etiologías, pero también hay una probabilidad de que se puedan ver la presencia del fecalito, de que se vean los niveles hidroaéreos que mencionó el doctor anteriormente. Va a haber un borramiento del psoas si es que hay una peritonitis, o va a haber igual líquido libre en la cavidad peritoneal, de la misma manera si hay algún tipo de ruptura del apéndice. Y solo se usa de descarte. Los niveles hidroaéreos también se puede encontrar también se puede encontrar un ensanchamiento o un grosor del intestino debido a que hay una oclusión del apéndice. Entonces, por esa parte se va a ver más, sí, ensanchado, inflado, engrosado el intestino de esa manera. Luego está el ultrasonido, que tiene una sensibilidad del 75 al 90%. Es muy efectivo para la evaluación del apéndice, ya que va a medir el diámetro y el largo del apéndice. Y si tiene un diámetro mayor a 7 milímetros, va a ser a causa de un fecalito. Y
en nuestro hospital, igual si el apéndice, el largo del apéndice es mayor a 12, ya es certero de que es una apendicitis. Y de la misma manera, igual te va a ayudar a descartar padecimientos. Ahorita igual les voy a mencionar que cuando el apéndice la causa es un fecalito, sí tiene que ser quirúrgica, no puede ceder con antibióticos o con tratamiento de antibióticos. Y al final está el gold standard, que es una TAC. Obviamente no a todos los pacientes les vamos a hacer TACs, ya que sale demasiado costoso, pero pues es lo que te causa más especificidad y sensibilidad. Va a haber un aumento del diámetro transverso, el engrosamiento de la pared del apéndice mayor a 1 milímetro y el engrosamiento de las paredes del ciego. Y esto normalmente la TAC solo se utiliza si el paciente sigue teniendo síntomas y por el ultrasonido el apéndice está retrocecal o no se puede ver por el ultrasonido porque el paciente tiene demasiado tejido adiposo y no puede llegar el ultrasonido o por diferentes otras causas. Esta va a ser, normalmente en los hospitales, esta es tu última opción, pero debería de ser la primera, pero obviamente sale demasiado costoso, como ya les mencioné anteriormente. Luego, llega un paciente a tu consultorio o urgencias con una probable apendicitis. Lo primero que tienes que hacer es darle fluidos, que se abstenga de alimentarse, ya que si llega a haber una cirugía o si llega a haber una consulta quirúrgica y el paciente llega a entrar a cirugía, deben de tener mínimo unas 6, 8 horas de ayuno. Y debe de haber una consulta quirúrgica, debe de darse antibiótico para reducir la probabilidad de una perforación. Y normalmente aquí depende si le vas a dar al paciente control para el dolor, debido a que si el paciente normalmente si tiene una apendicitis y tienes un control para el dolor, pues algunos de los signos característicos de la apendicitis, que son el signo del rebote, el signo de la talopercusión, pues no van a ceder y no van a ser tan marcados. Entonces eso se debe de hacer posterior a que ya se tenga un diagnóstico de apendicitis. Luego, tu tratamiento de profilaxis va a ser con ceftriaxona y metronidazol o gentamicina y más clindamicina más metronidazol con pacientes que tienen alergia a penicilinas o cefalosporinas. Y ya de última línea, piperacilina con tazobactam, que es normalmente para pacientes que tienen una probable peritonitis. Doctora Márquez, Ahora, tiene la dos cirugía. preguntas. Sí. Tengo dos preguntas. ¿Qué signos ecográficos me sugieren apendicitis en neonatos y niños o es igual que en adultos, mayor a 7 milímetros? Sí, del ultrasonido. Ecográfico, sí. Es igual, mayor a 7 milímetros. Ya. Y es la segunda pregunta. En lactantes, ¿cuántas horas de ayuno debe haber previa cirugía? Pues mínimo unas 4 horas.
La verdad no podría decir con certeza. Según Alejandro Zeus, es 6 horas. Y la otra pregunta, si en ecografía no logran encontrar el apéndice, ¿qué pasaría? En la ecografía. Sí, ¿qué pasa si en ecografía no logran encontrar el apéndice? Bueno, es que por eso se van a pues puede ser con una clínica. Igual la clínica te puede dar una pauta para poder diagnosticar la apendicitis. Puedes empezarla a tratar con antibióticos, que es lo que voy a hablar después. Esperar a que cede, a que ceda el apendicitis o la inflamación del apendicitis y posteriormente volver a valorarlo con un ultrasonido o con un TAC. Doctora Márquez. Pero es muy difícil que no se pueda ver con un TAC. Doctora Márquez, justo el doctor Alejandro Zeus levantó la mano. ¿Quiere que hable? Sí, claro. Hola de nuevo. Volviendo con lo de la ecografía. La ecografía es muy condependiente de quien hace el ultrasonido. Hay ultrasonidos que salen negativos y el paciente tiene toda la clínica franca de apendicitis. ¿Sí? Y al revés, hay pacientes que están totalmente asintomáticos y el ultrasonido dice que tiene una apendicitis perforada. Entonces también hay que tener ojo, primero con quién hace el ultrasonido, a quién le vamos a creer y poner en una balanza el sobrepeso. Ahora, si el ultrasonido dice que se ve el apéndice, eso ya es un dato positivo. Hay ultrasonidos que dicen, no vemos el apéndice, pero vemos mucho líquido libre y mucho gas. ¿eh? Y hay ultrasonidos en lo que francamente sí se ve toda la cola del apéndice, inclusive esta medida, y es francamente positivo. ¿sí? Esa es una. Y en cuanto a las horas de ayuno, pues los lactantes generalmente lo que toman es leche. Entonces ellos entre 4 a 6 horas de ayuno está bien como un preoperatorio. ¿sí? ¿Qué otra pregunta tenían por ahí? ¿Me repites, por favor? ¿Otra duda que tenían? Hola. Sí, otra pregunta es la posición más frecuente del apéndice en neonatos y niños. Sí, generalmente en neonatos y lactantes el ciego es móvil. El ciego no está fijo como en el adulto por la fascia de Todd. ¿sí? Entonces el ciego se mueve demasiado, entonces tú puedes encontrar el apéndice en cualquier lado. Inclusive yo lo he encontrado debajo de la vejiga. ¿sí? No hay uno más específico que otro. No existe. Y en cuanto a la apendicectomía en neonatos, generalmente lo que hacemos es encapsularla. En lugar de quitarla, la reducimos hasta meterla totalmente en el ciego y hacemos una jareta para evitar que haya una dehiscencia de la jareta y una perforación. Es lo que hacemos en la apendicectomía en neonatos. Ahora, volviendo otra vez a lo anterior, generalmente en pediatría los signos y síntomas van de acuerdo a la patología más frecuente del neonato. Es decir, si a un neonato me llega en el primer día de vida ocluido, pues obviamente no voy a sospechar apendicitis. Lo que voy a sospechar es una atalesia intestinal. Si un neonato me llega a la semana de vida ocluido, lo primero que voy a sospechar es una malrotación intestinal con vólvulo, no una apendicitis. ¿De acuerdo? Pero tengo que descartar que no sea o una o la otra. Y para eso, pues, como les decía antes, pues tengo que hacer estudios, porque los neonatos y lactantes generalmente llegan con un síndrome oclusivo. Y un síndrome oclusivo lo puede dar en el neonato una malrotación y en el lactante una. Hola, hello. ¿Me escucharon? Creo que tenía apagado mi micrófono. Sí, se apagó un segundo. Se apagó por un segundo. Lo demás sí Entonces, escuchamos. en el lactante no voy a sospechar de primer inicio una apendicitis,
Porque si un lactante me llega fluido, lo primero que tengo que sospechar es una invaginación intestinal. Pero si ese lactante ocluido no tiene evacuaciones en jalea de grosella, tiene fiebre, la distensión, no hallo una clínica fija de invaginación intestinal, pues mi segunda opción es la apendicitis. ¿Sí? Yo he metido pacientes con invaginación intestinal que a la final resultó que eran una apendicitis. ¿De acuerdo? Y al revés. Dije, no, este paciente finalmente tiene una apendicitis y entré como apendicitis y en realidad tenía una invaginación intestinal. Entonces, tú básicamente te vas a la estadística de cuál es tu patología más frecuente en esa edad. Y ya después de eso, entonces ya comienzas a descartar diagnósticos. ¿De acuerdo? Voy a colocar mute. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, ¿hay más preguntas o puedo continuar? No hay más preguntas, puede continuar. Ok, gracias. A ver. Bueno, viene cirugía. La apendicectomía se tiene que hacer entre las primeras 24 horas del diagnóstico y normalmente pacientes pediátricos que no tengan la apendicitis perforada van a recibir una dosis profiláctica de antibióticos. También les voy a hablar un momentito de un nuevo artículo de la Jerusalén que habla justamente de cuál es el tratamiento que ellos sugieren para pacientes pediátricos que tengan apendicitis no complicada. Bueno, está la apendicectomía, la laparoscópica y la normal, la abierta. La laparoscópica, como ya saben, es mucho menos invasiva y va a reducir 0.7 días de estancia hospitalaria. Va a tener menos riesgo de infección de herida, menos riesgo de obstrucción intestinal. Sin embargo, va a haber un mayor riesgo de un absceso intraabdominal. Pero yo opino que de todos modos la cirugía laparoscópica, si es que no hay algún tipo de contraindicación, es de las mejores opciones para un paciente que necesite este tratamiento. Y bueno, las contraindicaciones puede ser que el apéndice se encuentre muy edematizada, el apéndice se encuentre perforada, sea un paciente pediátrico con obesidad severa, tenga un tejido cicatrizal en el abdomen por algún tipo de cirugía previa, ya sea en pacientes que hayan tenido gastrosquisis, onfalocele, síndrome de intestino corto, entre otros tipos de patologías que pueden causar que el paciente haya tenido varias cirugías previas, dificultad para distinguir el apéndice o que durante la laparoscopía haya tenido complicaciones de sangrado. Después para tratamiento postquirúrgico se van a dar antibióticos IV y esperar a que el paciente tolere la dieta regular y se encuentren afebriles. Esos son los dos criterios más importantes para que el paciente se pueda ir a casa y pueda salir del hospital. Que tenga esos son los mayores criterios de egreso. Y se va a tratar con piperacilina y tazobactam si es una apendicitis perforada. O se puede tratar con cefoxitina o ceftriaxona. Y de la misma manera se puede tratar con ampicilina, gentamicina y metronidazol. Piperacilina y tazobactam se ha visto que ya sea una terapia triple o una terapia única,
tienen el mismo tipo de reacción los pacientes. Entonces, ya sea si quieres utilizar los 3 antibióticos, ampicilina, gentamicina y metronidazol, o solo utilizar ceftriaxona o cefoxitina o piperacilina con tazobactam. La duración de los tratamientos IV es hasta que el paciente se encuentra febril y tolerando la vía oral. Sin embargo, normalmente se les pide a los pacientes que mínimo cumplan con una duración del tratamiento de 5 días. Luego, un tratamiento para una apendicitis no complicada va a ser, va a ser, si está en la fase 1 o fase 2, va a ser cefalotina de 50 miligramos kilogramo dosis. Si es fase 3, amikacina más metronidazol, amikacina de 22.5 miligramos kilogramo dosis y metronidazol de 30 miligramos kilogramo dosis. Si ya es una apendicitis complicada, como ya se los había mencionado anteriormente, se puede utilizar la combinación de estos 3, que es cefotaxima, metronidazol y más ampicilina. Y si es una fase 5, es piperacilina con tazobactam. Ahora, aquí va un poco, salió un nuevo artículo, una nueva guía de Jerusalén, que es el World Journal of Emergency Surgery, de ahorita del 2020, el cual habla que en pacientes pediátricos la mejor estrategia para tratarlos es tratarlos únicamente con medicamentos si no hay una apendicitis complicada. Se ha visto que hay una efectividad del 97% si se trata primero con antibióticos en los pacientes que tienen una apendicitis aguda no complicada. Y de la misma manera se comparó durante un año a niños que se les dio con apendicitis no complicada. A un grupo se les dio nada más medicamento, terapia de antibióticos. Al otro grupo se le hizo la apendicectomía y se le hizo el seguimiento durante un año. En los pacientes que se trataron simplemente con antibióticos, tuvieron complicaciones del 0 al 13%, comparado con pacientes que tuvieron la apendicectomía, que tuvieron complicaciones del 0 al 17%. Y de la misma manera, como les mencioné anteriormente, normalmente los pacientes que tienen un apendicolito, sí va a ser necesario que sea quirúrgico, que el tratamiento sea quirúrgico, debido a que aunque tú le des al paciente antibiótico, el apendicolito o el fecalito no va a ceder, se va a quedar ahí. Simplemente vas a moderar la inflamación y a moderar el crecimiento bacteriano, pero se va a volver a inflamar y va a volver a causar una apendicitis. Entonces, ahí sí necesita hacer el tratamiento quirúrgico. Entonces, también depende de las guías que tengan cada país, pero esta guía internacional de cirugía sí sugiere que haya un tratamiento con antibióticos. Igual me faltó mencionar que los pacientes que tuvieron tratamiento de puro antibiótico, aclaro, apendicitis no complicada, hicieron que el 62 al 81% de los pacientes pediátricos no tuvieran que ser sometidos a una apendicectomía. Por lo tanto, es menor riesgo para los niños, para los pacientes pediátricos. Y eso se hizo en un seguimiento de un año. Es
Siento que es un muy buen review. Sin embargo, igual depende de las pautas que tengan en sus hospitales, depende en el país, etc. Y el tratamiento que normalmente se les da a estos pacientes van a ser tratados con ceftriaxona, metronidazol o cefotaxime más metronidazol. Y ya si tienen algún tipo de alergia, se les trata con ciprofloxacina con metronidazol o moxifloxacina. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que les acabo de explicar? ¿Hay preguntas? Tienen una pregunta, pero esa pregunta se va a responder al final de la sesión de su Ok. última positiva. Ok, excelente. Ok. Bueno, encontré 2 algoritmos muy buenos para pacientes pediátricos con dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho. Uno es el que viene en este artículo de Jerusalén y tienes un paciente que tiene un dolor abdominal. Primero le haces sus laboratorios, leucos, proteína C reactiva, más, obviamente, sintomatología. Esto todo tiene que ver con sintomatología, más el test de Alvarado o el Pediatric Appendicitis Score, y ves el tipo de riesgo que tiene. Si tiene bajo riesgo, lo mandas a su casa y le dices que si tiene síntomas de alarma como fiebre, vómito, náusea, vaya a urgencias para hacer una revaloración. Si tiene un riesgo intermedio o alto, se le solicita ultrasonido. Si en ese ultrasonido tiene signos de apendicitis, si no es complicada, se trata con antibióticos, y si es complicada, se es valorado por un cirujano y se hace una laparoscopia. Y si hubieron resultados no conclusos en el ultrasonido, lo que se puede hacer es hacer un segundo ultrasonido o un ATAC. Y se puede ver ahí si es una apendicitis complicada o no complicada, para ver si se trata con antibióticos o se hace una apendicectomía. Y este es otro cuadro que encontré en UpToDate, que básicamente te dice cuáles las causas que podría ser la apendicitis, si el paciente tiene, bueno, más bien descartar el dolor abdominal que puede tener un paciente pediátrico, que puede ser faringitis, neumonía o la enfermedad pélvica inflamatoria. Si no es ninguna de esas opciones, entonces ya vas a tu escala y es lo mismo. Si tiene los leucos elevados, PCR elevada, se hace una consulta y tiene un valor de PAS de 7, se hace, normalmente es una apendicitis complicada y se hace consulta a cirugía. Y, pues bueno, previamente dándole una solicitud de ultrasonido. Si es riesgo moderado, que tiene un PAS de 3 a 6, entonces se hace un ultrasonido para diagnosticarlo. Si es definitivo, se hace es quirúrgico. Si no es definitivo, se reevalúa. Y si no es tan elevado, se trata con antibióticos. Es básicamente lo mismo, lo único es que en el, ¿cómo se llama? En el del Jerusalén, te dicen que si no es complicada, lo trates con antibióticos. Y aquí mencionan que, aunque no sea complicada,
tengas una consulta quirúrgica. Luego, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener un paciente con apendicitis? Puede tener una infección de la una infección, un hilo adinámico, un absceso intraabdominal, peritonitis o una obstrucción intestinal. ¿Y cuáles van a ser los criterios de egreso de los pacientes? Como ya se les había mencionado antes, va a ser que el paciente tolere la vía oral, que haya completado su esquema de antibióticos, que lo que sugieren es que cumplan mínimo 5 días y que tengan ausencia de fiebre o de signos de infección o sepsis. Y ya es todo. A ver si ya acepto preguntas. Excelente. Aquí una pregunta. ¿Cuánto tiempo debe estar hospitalizado un paciente con operación? Un paciente con operación debe de estar hospitalizado justamente hasta que el paciente tolere la vía oral y se encuentre afebril. Esas son las mayores los dos criterios más importantes para que un paciente pueda ser egresado del hospital. Y ya posteriormente, el paciente, si las suturas no son reabsorbibles, ya va para que se le remuevan las suturas. Y también depende del hospital en donde uno esté, ellos indican si tienen que completar el esquema de antibióticos intravenoso por lo menos 5 días, o si con que solo tolere la vía oral y tenga ausencia de fiebre, ya le pueden dar los antibióticos por vía oral. Otra pregunta es, ¿qué protocolos se siguen en la actualidad de la pandemia para apendicectomías en pacientes COVID-19 positivo? En pacientes COVID positivo. Sí. Ok. Pues la verdad no sabría decirles bien el protocolo. Si un paciente es COVID positivo, lo mejor, o sea, si ya sabe que es positivo, lo mejor sería aislarlo y llevarlo a una sala quirúrgica en la cual esté aislada y los cirujanos tengan todo el material adecuado para poder tratar y operar a ese paciente. Alejandro Seud, el doctor Alejandro Seud ha levantado la Sí. mano. ¿Permite que pueda Sí, hablar? es mejor que él conteste, que es cirujano pediatra. Te lo voy a activar. Hola, buenas tardes de nuevo. El principal protocolo que se está siguiendo es no uso de aspersores, ¿sí? Nada de succiones, nada de bisturí eléctrico. El bisturí eléctrico produce humo y del humo puede dispersarse las partículas de COVID. Es el único. Y todo, generalmente, cuando usamos cirugía laparoscópica, usamos un dispositivo para que todo lo que aspiremos se vaya a un tanque, a un recipiente, y no se respire o no salga al aire ambiente. Es lo único. Y bueno, obviamente el paciente que sospecha tiene que entrar con una prueba de PCR. Eso sí, es lo que se pide. PCR y placa de tórax. Para todo paciente con sospecha de COVID. ¿De acuerdo? Muchas ¿Alguna otra gracias. pregunta? Los operados de manera laparoscópica salen el mismo día o máximo el día siguiente. Dependiendo de la fase del apéndice. ¿Por qué? Por el uso de antibióticos, por supuesto. No es igual un apéndice supurada a un apéndice con peritonitis generalizada. Si fue fase 1 o 2, es decir, edematosa y supurativa, esos pacientes pueden egresar el mismo día o 12 horas después del procedimiento. Pero pacientes ya perforados o con peritonitis, por lo menos son 5 días de antibiótico intravenoso. Y si no tienen ninguna complicaciones, obviamente como las que ya dijo la doctora, pues pueden egresar, ¿sí? Sobre todo que no hagan absceso residual, absceso intraabdominal. Esa es la principal complicación.
Una última pregunta. A la auscultación, ¿cuántos ríos hidroaéreos en promedio tienen los neonatos y lactantes? No hay un límite para un neonato. Generalmente el peristaltismo del neonato es más rápido que el de un lactante, tiene un vaciamiento más rápido. Entonces no hay criterios específicos para decir eso. Y como ya lo comenté antes, bueno, y también el uso de antibióticos también va muy de acuerdo a cada hospital. Entonces, lo que comentó la doctora, pues es lo que se comenta en los artículos a nivel mundial, pero generalmente cada hospital tiene su propio uso de antibióticos. Donde yo me formé, generalmente nada más en apéndices 1, fase 2, poníamos antibiótico terapia profiláctica, es decir, 3 dosis, el paciente se iba al otro día y sin problema. Ahora el paciente en el hospital donde trabajo, pues no es así. Así sea una fase 1, fase 2, mínimo son 5 de antibiótico, sea monoterapia o sea con triple esquema. Entonces también el uso de antibióticos también va muy de acuerdo a cada hospital. Muchas gracias, doctor, por la respondida de las preguntas. Sí, muchas gracias, doctor. También excelente ponencia. Todo quedó muy claro, doctora Andrea Márquez Lomas. A nombre de MedPassion, le agradecemos que haya participado con nosotros y esperamos contar con usted en un próximo webinar. Muchas gracias a todos por la oportunidad y espero que haya contestado las preguntas y sino que el doctor haya contestado todas sus dudas de la misma manera. Muchas gracias, doctora. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Ahora vamos a comenzar con la trivia. Te lo voy a mandar el link. Entonces ya le mandé el link para ingresar a trivia. Para ingresar al link, le he mandado el link en el grupo de Zoom y en el YouTube, en el link de YouTube. Le he mandado el link para que ingresen. Entran por el link y ingresan aquí y ponen su nombre completo y ponen empezar. Y ahí van a estar esperando a todos los jugadores para poder comenzar. Ahí la segunda opción es entrar a quiz por medio de su instalación por Google. Vaya ingresando, ponen su cuenta, todo, su contraseña y ponen su nombre y comienzan a entrar. Y la opción 3 es de nuevo es registrarse por Google, entrar con su cuenta de Google, poner su contraseña y poner ahí Add School y poner aquí en unirse al juego que está aquí en la flechita y introducir el código que también lo voy a mandar en este momento y entrar, poner su nombre completo y esperar y va a comenzar. Ahorita lo voy a poner el link, un ratito por favor. Hay que le compartir el link y los códigos en los respectivos Zoom y YouTube. Esperemos unos minutos para comenzar la trivia.
unos minutos más para que ingresen todos y así comenzar con la trivia. Son preguntas fáciles, son preguntas hechas relacionadas al tema, precisamente del PPT. Si han visto el PPT y han estado atentos todo el webinar, va a estar muy fácil. Espero que le vaya muy bien. Esperemos unos minutos. Ahorita voy a mandarle el link, no se preocupen, un ratito. Les voy a compartir en YouTube y en el Zoom para que puedan ingresar. Un minuto más y comenzamos la trivia.
La trivia va a durar unos 5 a 7 minutos. Entonces ahorita vamos a comenzar la trivia en 10 segundos. 10. Ya. Ahorita vamos a comenzar la trivia.
Entonces, así concluye la trivia. Felicidades a Natalie Rojas Aravelo, Andrea Márquez y Suzette Jacqueline Sánchez, que han sido las tres primeras. Muchas gracias por asistir a este webinar.